Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de formación médica continua de la Sociedad de Ginecología del Uruguay. Esta constituye la 7ª conferencia de un total de 11 de este primer módulo, ¿verdad? Y que se encuadra en el marco de la política que se ha impuesto la actual comisión directiva y el comité científico de realizar actividades académicas para todos los ginecólogos y otros que quieran anotarse, pero siempre priorizando a los socios, ¿verdad? Mediante el beneficio de ser sin costo. Así como lo que ya deben saber, que se planifica para el año que viene, el próximo congreso, que también será sin costo para los socios. Esto creo que fortalece a la Sociedad de Ginecología y los estimulamos a que se hagan socios, los que aún no son, y le avisen a algunos que no se hayan podido conectar o no se hayan enterado que es un beneficio real que se les va a dar. Aparte de otros beneficios ya conocidos, del uso de la biblioteca, libros, publicaciones, búsquedas, etc. Bueno, y de lo que brinda el Sindicato Anestésico Quirúrgico, sobre todo en los respaldos laborales, sobre todo, y gremiales también, pero específicamente en los laborales, les queremos anunciar la próxima aparición de una nueva página de la Sociedad de Ginecología, una página web, que va a tener un nuevo diseño y múltiples utilidades que van a ver, que está muy próximo a estar pronta para que todos la puedan disfrutar. Antes de empezar, quería decirles que para esta conferencia, como para todas las anteriores, cada vez que quieran hacer preguntas para el final, lo hagan a través del icono que dice abajo preguntas y respuestas o QA, ¿verdad? No en lo posible a través de chat, ni levantando la mano, ni eso. Se van a leer las que estén allí en preguntas y respuestas. Bueno, y pasando ya a lo actual, a esta conferencia, se trata de un tema que siempre nos ocupa y preocupa, ¿verdad? Porque ¿quién no ha tenido algún caso de un óbito fetal? ¿Quién no ha tenido que sufrir esta situación? El temor que nos genera siempre. Y tener en cuenta que los óbitos son un indicador duro de la asistencia, ¿verdad? Difícil de modificar. Pero sin embargo hay nuevas clasificaciones y estrategias que en la noche de hoy nuestro amigo y profesor Francisco Coppola, profesor agregado de la Clínica Ginecológica A, expresidente de la Sociedad de Ginecología de Uruguay, nos va a deleitar con su conocimiento y con su exposición, con el tema actualidad en la prevención y abordaje del óbito fetal. Bueno, sin más, no los quiero aburrir más, ya le voy a dar la entrada a Francisco, a Pancho, nuestro querido Pancho, para que arranque nomás con su exposición. ¿Ah? Nos vemos después. Bueno, muchas gracias, Gualberto, por la presentación y agradecer a la Sociedad de Ginecología. Primero felicitarla por este ciclo de eventos científicos que mejoran nuestra formación y invitarnos y también a las personas que consideran de interés este tema y esta presentación y se tomaron la molestia de escucharla. Bueno, como dijo Gualberto, es un evento catastrófico el tema de la muerte fetal, catastrófico primero para las familias, también para los obstetras, y como vamos a ver, en un porcentaje exagerado para los países subdesarrollados, para el Uruguay, las familias quedan sin una explicación. Un 70% de los óbitos se consideran inevitables, cuando en realidad deberían ser el 30%. Bueno, vamos a abordar ese tema. En primer lugar, hay lío con la definición. O sea, vamos a encontrar muerte fetal después de las 28 semanas antes del inicio del parto, muerte fetal después de las 28 semanas, incluido el parto, muerte fetal de las 22 semanas o 500 gramos, pero antes del parto, o la que tomamos nosotros en nuestro medio, que es muerte fetal después de 500 gramos o 22 semanas.
Para tener una idea de esto, cómo las diferencias que habían hasta hace poco, esto ya se ha solucionado, pero voy a mostrar porque esto influye cuando uno lee los trabajos que son antes del 2015, por ejemplo. En Noruega se consideraba óbito solo después de las 16 semanas, en Estados Unidos las 20, en Italia, España 26, Suiza y Dinamarca 28. Lógicamente, si se contaban los óbitos solo de las 28 semanas o más, y se excluían los óbitos intraparto, estábamos comparando cifras en Europa totalmente distintas a las de Estados Unidos y de los países subdesarrollados. O sea que había todo un problema de definición. Esto, por ejemplo, es un consenso europeo que se hizo en el 2015, donde se estableció tasa rasa de cómo medir los óbitos, digamos, recién en el 2015. Y las líneas celestes muestran cómo se incrementa el número de óbitos si solo agregamos los óbitos intraparto. O sea que recién aquí en el 2015 hubo un acuerdo europeo de cómo medir. Esta es la forma, digamos, la definición de clasificación internacional IC10 de enfermedades, que es lo que está en nuestras mediciones hasta ahora. Se considera muerte fetal después de las 22 semanas, ¿no? Y la que contribuye a la muerte perinatal es la muerte fetal tardía, la de los 1000 gramos, o sea, de 28 semanas. Ahora hay una clasificación del 2020, que es el IC11, una clasificación reciente, que establece una clasificación más universal que diferencia la muerte fetal anteparto, que se considera de las 24 semanas y antes del inicio del trabajo de parto, está aquí, mírenlo, es esta. La diferencia de la muerte fetal intraparto, que es esta que está aquí, y algunas muertes no especificadas, porque no se sabe. Entonces, hay una diferenciación entre muerte fetal anteparto, de las 24 semanas antes del inicio del trabajo de parto, y la muerte fetal intraparto. Deben ser, según el ICD-11 del 2020, diferenciadas. Bueno, este asunto, digamos, que empezó a tomar más énfasis a partir de una serie de publicaciones de la revista Lancet y otras, que fueron por el 2015-2016, estableciendo el tema de que el óbito no es, la reducción de tasa de óbitos, no está, digamos, entre los objetivos de salud de ninguna cuestión internacional, ni objetivos del milenio, ni nada por el estilo. O sea, un olvidado el tema del óbito. Y esta revista, que sacó todos estos comentarios, fue como un puntapié, ¿no? Y decía que, bueno, que los óbitos eran el último mito, digamos, a derrumbar. Y se establece en esas editoriales y en esa serie de artículos, es todo como una revista entera, refleja, digamos, que la forma, lo que dice la editorialista, es que la forma que abordamos las muertes fetales nos dice algo sobre el estado de la sociedad. Que los mortinatos son un indicador sensible de la solidaridad, cohesión e inclusión, y que indican nuestro compromiso de atacar la privación, marginación y los determinantes sociales de salud. Porque, como vamos a ver, uno de los factores más importantes, o el factor más importante, por decirlo así, de la tasa de óbitos es el factor socioeconómico. Y como dijo Gualberto, es la tasa más sensible que refleja el indicador socioeconómico de un país, mucho más que la muerte materna, que la mortalidad neonatal. Es un marcador muy fuerte. Por ejemplo, nosotros en Uruguay pudimos bajar la tasa de mortalidad materna con todos los programas de interrupción del embarazo, etc. Nos acercamos mucho a la tasa materna de Canadá, pero la tasa de muerte fetal nuestra no es la de Canadá, porque el nivel socioeconómico nuestro no es el de Canadá. Entonces, el marcador más sensible, más duro de estatus social es la muerte fetal, la tasa de muerte fetal. Y en esa serie de editoriales se marcaba que el número de mortinatos no ha disminuido en los últimos 20 años, o ha disminuido muy poco. Ellos se referían a los países desarrollados.
Y no se reconocía, porque, como dije anteriormente, en los organismos internacionales como un problema de salud. Bueno, eso fue la importancia de toda esta serie de publicaciones en la revista Lancet. Aquí vemos una gráfica de cómo evoluciona la tasa de óbito. Este celeste de acá abajo es la tasa de los países desarrollados. Podríamos decir que Inglaterra, por ejemplo. Hasta el 2017 estaba aquí. El verde es Sudamérica. Entonces, si Sudamérica tiene esta pendiente, para llegar al nivel de Inglaterra del 2017, lo va a lograr en el 2057, para tener una idea. Y si subimos más, por ejemplo, las tasas de África subsahariana, con la pendiente lenta de disminución, llegará a los niveles de Inglaterra del 2017, porque ya están mucho más abajo, en el 2085. Bueno, eso nos da una idea de las diferencias sociales, de los niveles socioeconómicos, culturales, etcétera, y cómo se va influenciando en la tasa de óbito. Aquí tengo algunos números de Uruguay, del Pereira Rosell. Bueno, 2015, 2016, entre 0,6, digamos, 6.6 por mil o 0,6%, 0,7, 0,8, 0,6, es más o menos estable en Uruguay, y hay una diferencia de mayor tasa de óbitos en el Hospital Pereira Rosell, que ya conocemos que es un nivel socioeconómico más problemático. Pero veamos que en el 2016 en Uruguay la tasa de óbitos era igual que el 2010, y la del 2018 es igual que la del 2005. O sea, hay muy poco cambio, como se ve en otros lugares también, ¿no? Insignificativos cambios con el curso de muchos y muchos años. Así que, para abordar este problema, que ya tenemos una definición y ya vemos lo significativo que es y todo lo demás, para abordar este problema hay un primer problema, que es el registro y el estudio del óbito. Es realmente problemático. Y el segundo sería adoptar algún programa de prevención, que carecemos de él, pero que muchos países están implementando con buenos resultados. Esta programación nuestra se ha visto un poco distorsionada por la aparición de la pandemia y todos esos problemas, pero bueno, le vamos a mostrar el camino que habíamos empezado a recorrer. Como dice la Organización Mundial de la Salud, registrar correctamente es un paso sustancial. Estos 3 pasos son sustanciales: registrar correctamente, estudiar y diagnosticar las causas para llegar a una explicación en el 70% de los casos, y analizar causas prevenibles para los subsiguientes embarazos, si es que ha ocurrido un óbito, o evitar un óbito, si no ha ocurrido en el presente embarazo. Entonces, nosotros hicimos este estudio en el Pereira Rosell, con Violeta Quintela, Jessy Lacerda. Lo que fuimos a ver es cómo eran estudiados las muertes fetales en nuestra maternidad. Y llegamos a una conclusión bastante penosa. Digamos que la anamnesis era deficitaria, que los estudios infecciosos generalmente faltaban, que el mortinato era examinado por el personal de menor experiencia, que faltaban muchos estudios. Faltaba en general el estudio macroscópico de la placenta del que había asistido el parto, o sea, simplemente se enviaba. Los estudios genéticos muy insuficientes. Había bastantes necropsias, 70%, y 67%, que es poco, de entrevistas de los pacientes con salud mental. Así que vimos además que los pacientes que sufrían esta catástrofe obstétrica, su caso no era estudiado, no era reunida, la poca información o la información que existe no era reunida para dar una devolución, una explicación a la familia, si es que se lograba obtener una explicación. Un paso muy importante en evitar todo lo que es la demandabilidad. O sea, dar una explicación plausible para lo que tenemos que hacer un registro y estudio adecuado cuando ocurre un óbito. Es así que hicimos una revisión para ver las recomendaciones, que habían distintas guías clínicas, y de ellas hicimos una síntesis que es la base de la pauta nuestra hoy en la maternidad, ¿no? Que se basa en una historia clínica materna
bien hecha, con las comorbilidades, consumos, fármacos, trombosis, tóxicos, los antecedentes obstétricos, otros óbitos, pérdidas recurrentes del embarazo, RCIU, los antecedentes familiares, trombosis, malformaciones, diabetes, la historia clínica paterna, la historia del embarazo, bueno, el examen físico externo fetal, muy importante, que lo debería hacer el neonatólogo o genetista, que incluye el peso, percentil, crecimiento, medidas antropométricas, valoración, malformaciones externas. Esto no precisa que haya necropsia, ¿no? Es el examen físico en el nacimiento, valoración de malformaciones externas, que lo tiene que hacer alguien con experiencia, y si no hay genetista, sacar fotos de las anormalidades para presentarlo posteriormente. Bueno, todo lo que es el examen de la placenta, y bueno, por supuesto la autopsia fetal, el estudio anatomopatológico de placenta y anexos ovulares, y los estudios histogenéticos, que son cariotipo o microarray. Hay que recordar que el cariotipo nos sirve en los óvitos intraparto, porque ya cuando es un óvito evolucionado, hay que hacer el microarray, porque las células tienen que estar vivas para cultivarse y poder hacer un cariotipo. El microarray no es necesario. Y bueno, y los estudios que, como vamos a ver, son una serie de estudios, no lo voy a enumerar todos, pero todos los estudios que están en nuestra pauta están guiados por la clínica y la historia. No son estudios al barrer, digamos, una secuencia de estudios de todo tipo y calibre, sino que los estudios están guiados por la clínica y las situaciones, el contexto clínico en el que se presentó el óbito. Bueno, eso está disponible, está publicado en la revista de la Sociedad de Ginecología. Con esta situación hay que encarar entonces, una vez solucionado, teniendo el protocolo de estudio del óbito, teniendo los registros adecuados, llega el problema 2, que es enfrentar un programa de prevención. ¿Cómo hacer para prevenir el óbito? Porque dijimos que se considera que solamente el 30% de los óbitos son no prevenibles, y no el 70-80% como ocurre en nuestro medio. Si uno lee las revisiones Cochrane, es bastante desalentador, porque la medicina basada en la evidencia férrea, digamos, tiene serias dificultades para mostrar muchas de las intervenciones que nosotros consideramos de sentido común para evitar los óbitos. Muchas veces tiene que ver con la calidad de estudios, la heterogeneidad de estudios, etc. Si leemos todo esta revisión Cochrane, vamos a encontrar algunas cosas que son de perogrullo. Si una nutrición es adecuada y balanceada, va a tener menos tasa de óbito que una nutrición inadecuada. La prevención de algunas infecciones, básicamente el paludismo, la sífilis. Las detecciones de comorbilidades, hipertensión y diabetes. El crecimiento fetal, ya vamos adelantando que uno de los factores pronósticos más importantes para el óbito es la alteración del crecimiento. La mitad de los óbitos tienen alteración, crecimiento inadecuado, pequeños, y los estudios de bienestar fetal. Algunos estudios de bienestar fetal, pero también con serias dificultades para demostrar, en base a la evidencia científica, su utilidad. Por eso que nosotros encaramos tomando mejor los ejemplos. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de dos programas, los programas de Inglaterra y el programa de Australia. El programa de Inglaterra, porque justamente el Lancet fue donde movió el interés sobre el óbito, y ellos tienen este programa, que está allí en pantalla, que es de 2016, y tienen 4 puntos, ¿no? Este programa tiene 4 puntos. El primer punto es reducir el hábito de fumar, que es reconocida causa de aumento del riesgo de óbito. El segundo punto, hacer un programa de detección adecuada de las restricciones de crecimiento fetal. Eso es problemático para nosotros, porque sabemos que la mayoría de las restricciones no se diagnostican, y muchas de las que se diagnostican no lo son. O sea, hay un problema de calidad y efectividad para diagnosticar la restricción de crecimiento. El punto de la reducción de movimientos fetales, ellos tienen, ahora vamos a ver, tienen una guía clínica de cómo manejar la reducción de movimientos fetales, y incluyen el efectivo monitoreo durante el trabajo de parto. O sea, esos son los 4 puntos en que está basado este programa del Reino Unido, de Inglaterra. Bueno, con el tema de reducción del tabaquismo,
como ya dije, es una fuerte evidencia que la asociación entre tabaquismo y el riesgo de muerte fetal está también relacionado al número de cuántos cigarrillos se fuman, etc. Pero bueno, la reducción del tabaquismo tiene además otros beneficios sobre el parto pretérmino, el aborto prematuro, el síndrome de muerte súbita del lactante y el bajo peso al nacer. Ellos tienen un programa muy fuerte de reducción del tabaquismo. Incluso tienen en los controles prenatales tienen aparatos que miden el CO2, ¿no?, de la madre, y se lo miden a la mitad del embarazo y al final, más allá de que diga que fuma o no fuma, le miden. Y si tienen mediciones X, los pasan a un programa de cesación de tabaquismo. Este es el punto 1 del programa del Reino Unido para reducir el óbito. Después, el tema de restricción del crecimiento, como dije, hay una evidencia fuerte entre la asociación de la mitad de los óbitos tienen restricción de crecimiento, cuya detección generalmente es deficiente. Ahí se les planteó a ellos un problema de recursos, disponibilidad de ecografías. No sería el caso nuestro, que tenemos exceso de ecografías innecesarias, ¿no? Entonces, eso sería un tema para estudiar en nuestro medio, cómo se aplicaría. Y básicamente debería haber una correcta clasificación del riesgo y un seguimiento de ecografía según la normativa en el riesgo establecido. Y ellos hacen una auditoría y publicación para cada región, para cada sitio, de los falsos positivos y negativos que encuentran en este programa de screening adecuado de restricción de crecimiento fetal con la finalidad de reducir los óbitos. Luego que lo detectan, la restricción de crecimiento siguen con la normativa de restricción de crecimiento. El tercer elemento es el tema de los movimientos fetales, que para nosotros nos resulta bastante interesante y problemático, dado el número de consultas que existen por este sentido. Ellos tienen un programa de sensibilización de los pacientes, ¿no?, y un protocolo de manejo para los médicos y parteras de cuando se detecta problemas en los movimientos fetales. Esta es la cartilla que está por todos lados, que es para los pacientes, y que básicamente muestra 3 cosas, dice 3 mensajes. Que sentir que su bebé se mueve es un signo de que está bien, que no es verdad que los bebés se mueven menos al final del embarazo, eso está mal, y que no se debe esperar hasta el día siguiente para buscar consejos si le preocupan los movimientos de su bebé. Bueno, también tienen unos videos, que acá yo solo le puse la foto de tu video, que dicen eso mismo. Están muy lindos los videos. Y es un programa de sensibilización a la gente. Obviamente esto va a aumentar las consultas, ¿no? Esta es la forma de conducirse cuando existe esa consulta de disminución de movimientos fetales, preguntar si hay una reducción de movimientos, evaluar. Bueno, ahí entra el protocolo de qué hacer, ¿no? Básicamente lo primero es considerar la constelación de factores de riesgo, si es un feto grande, si es un feto chico, si hay consultas anteriores, si hay hipertensión, diabetes, si hay anomalías, si fuma, si es obesa, todos esos aspectos es lo que hay que evaluar si una paciente consulta por disminución de movimientos fetales, ver la constelación de elementos clínicos que rodean a esa consulta. Actuar, hacer la auscultación, el cardiotocograma, ahora vamos a hablar de eso, de la ecografía, etc. Y luego la consejería y ver los resultados de los exámenes que se hagan. ¿Qué elementos pueden afectar los movimientos fetales? Bueno, la placenta anterior, fisiológicamente se perciben menos cuando el feto está en dorso anterior. Si ha tomado alcohol o benzodiazepinas, todas estas cosas hay que preguntarlas. La glucosa sanguínea parece que ser un mito, ¿no? Que uno le da de comer o le da azúcar a la paciente y el feto se empieza a mover mejor, eso es un mito. El dióxido de carbono, que bueno, es por el tema del cigarrillo, y hay bastante evidencia de que la administración de corticoides por un plazo de 48 horas puede reducir los movimientos fetales. Todas estas cosas tenemos que tenerlo en cuenta.
Y tenemos que saber que no hay un exacto número de movimientos como valor de corte. Es decir, lo que hay que ver es cuál es el patrón habitual de movimientos de las 28 semanas en adelante y si hubo una variación en el patrón habitual. Si no tenemos patrón habitual y no tenemos ninguna otra guía, bueno, podríamos tomar este valor que es 10 o más movimientos en 20 minutos en decúbito lateral izquierdo. Pero no es un valor de corte muy establecido, es solo cuando no tenemos problemas, digamos, de identificar el patrón habitual de la paciente. Allí entra el protocolo, entonces, de disminución de movimientos fetales, que consiste básicamente, además de ver la constelación clínica, que es lo que está rodeando a esa disminución de movimientos fetales y descartar los elementos que pueden modificar los movimientos fetales, tóxicos o todo lo que fuese, está el cardiotocograma computarizado. Vieron que dice computarizado, ya que la inteligencia artificial parece haber mejorado bastante los diagnósticos de los resultados de los cardiotocogramas. Está el factor individual ahí distorsionando. El metaanálisis que le mostré hoy diferencia entre cardiotocograma leído y computarizado, y parece ser que él tiene realmente impacto, es el cardiotocograma computarizado. Después, la ecografía es importantísima porque va a determinar el tamaño del feto, si hay anomalías. Un feto que tiene anomalías, las anomalías fetales contribuyen poco al óbito, un 7% o menos de eso. Pero un feto con anomalías es de esperar que se mueva menos. Entonces tendremos que ver la ecografía, si no hay una anomalía importante fetal, si hay disminución del líquido amniótico, dónde está la placenta, y el tamaño del feto, fundamentalmente el tamaño del feto. Generalmente vemos que se le piden Doppler, pero el Doppler, si no hay un contexto clínico que lo justifique y la ecografía normal, no da aporte para la disminución de movimientos fetales. Lógicamente, si es una RCIU, una hipertensa, bueno, todo eso está justificado por esa situación, pero no solo por la disminución de movimientos fetales. Una disminución de movimientos fetales sin ningún contexto de factor de riesgo en un feto normal no aporta nada. El perfil biofísico ha sido muy discutido. El valor que se dice que tiene el perfil biofísico, según estas guías de Inglaterra, es básicamente el valor predictivo negativo. Si el perfil biofísico es normal, es poco probable, o muy poco probable que ocurra un óbito. Esta intervención también tiene sus críticas por la cantidad de consultas que aumentan cuando uno sensibiliza a la población a consultar rápidamente por un tema de cambio de patrón de movimientos fetales. Tiene sus críticos. Y después todo el tema del monitoreo, porque como les dije, esta guía inglesa en Inglaterra, tienen como elemento 4 la monitorización del trabajo de parto, que puede hacerse computarizada, que es lo ideal, y si no, si es por lectura individual, deben ser anualmente evaluados y entrenados nuevamente los que leen cardiotocograma. O sea, hay un training importante de educación médica continua para interpretar y leer los cardiotocogramas. Eso me parece también que es importante. ¿Qué ha pasado con los óbitos desde que ellos pusieron este programa en mayo de 2016 y han bajado? ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos 7%, ¿no? 7% de óbitos, bueno, 6, 7. Ellos partieron de 5 y van bajando paulatinamente. Y ahora están en una cifra de 3,5 más o menos. Es interesante aquí porque tienen acá el lockdown por el COVID, ¿no? O sea, ¿afectó el lockdown por el COVID aquí? No, no afectó, siguió bajando. O sea, no tuvo impacto sobre la tasa de óbito. La tasa de óbito siguió bajando como respuesta a este programa de Inglaterra. Es interesante. Y ahora el ejemplo de Australia. El ejemplo de Australia es más tardío, de 2018. Y tuvo un origen más humano, ¿no? Digamos, porque esta es una senadora que tuvo un óbito y entonces lo tomó como un asunto personal y empezó a ver las diferencias que tenía Australia con otros países, los países nórdicos e Inglaterra,
y se empezó a preocupar, y esto tuvo un origen legislativo, a diferencia en el Reino Unido. Sacaron su propio programa con todas estas publicaciones, y vamos a ver qué diferencias tienen, con el de Inglaterra, ¿no? Lo de fumar, igual. Detección de residuos, igual. Disminución de movimientos fetales, igual. Pero agregan 2 puntos porque ellos sacan el óbito intraparto. Pero agregan 2 puntos. Concientizar sobre el sueño no supino, que se relaciona a la tasa de óbitos, según este programa. Y evaluar riesgo o considerar el nacimiento oportuno, que son las 2 cosas que vamos a terminar luego con nuestra charla. El nacimiento oportuno es considerar el nacimiento antes del trabajo parto espontáneo. Bueno, este trabajo de Inglaterra, de Australia, es bastante interesante porque ellos dan mucho énfasis a la privación socioeconómica, porque la contribución de las poblaciones nativas a la tasa de óbito es muy alta en Australia, y bueno, también la asociación con el estrés y la violencia doméstica. Así que las estrategias para prevenir la muerte fetal se extienden más allá del monitor y del ecógrafo. Y acá tenemos una foto de Montevideo, ¿no? Una embarazada viviendo ahí, rodeada de tóxicos, con este nivel socioeconómico, con violencia doméstica, etc. Evidentemente la tasa de óbitos va a ser alta. Causa un poco de escozor que los australianos en el 2018 nos hablen de esto, cuando Augusto Turene, ya en 1924, había un acto fundador, pero parece que fundar solo no es suficiente, el concepto de esteticia social en Uruguay, mucho tiempo antes. Acá tenemos algunos de los spots publicitarios en Australia, también sobre los movimientos fetales. Y vamos a terminar entonces por el punto final que ellos ponen como el nacimiento oportuno, que ha causado bastante interés. Nosotros publicamos una carta al editor en la revista médica, donde dice riesgo de óbito inexplicable al término, entre comillas, inexplicable. Porque nosotros no tenemos duda cuando hay una residuo, una diabetes, colestasis, preeclampsia, algunas infecciones, en inducir el parto antes del parto espontáneo, en determinadas condiciones. Pero hay algunos factores de riesgo, que es lo que nosotros planteamos en la revista de la Sociedad de Ginecología, que no son tenidos en cuenta y que sí se asocian a tasa elevada de óbitos en comparación con la población que no tiene esos factores de riesgo. La edad materna, la FIV-ICSI, la alta complejidad, la obesidad y el tabaquismo, que bueno, el tabaquismo es redundante porque ya hemos hablado de él y está en estos otros programas. Esta es la gráfica, no de nuestros países, sino de países subdesarrollados, porque si ven en qué niveles están es bajo, pero sirve para ver cómo incide la edad materna en la tasa de óbitos. Miren acá, las 39 semanas están todos parejos, pero de las 39 semanas para adelante, una paciente de 40 años, mire cómo sube. Y una paciente de 35 años, miren cómo sube. Es decir que, sobre todo la edad de 40, pero también la de 35, tienen un ascenso exponencial de la tasa de óbitos después de las 39 semanas. La edad es un factor de riesgo muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo que la tasa de embarazos en pacientes de más de 35 o 40 años va aumentando a nivel mundial, ¿no? Hay cada vez más pacientes con edades avanzadas embarazadas por razones que ya conocen. Entonces, el mayor riesgo de óbito, ¿no?, incluso de un bebé que crece normal, debería discutirse en una madre que tiene 35 o más años, y sobre todo si tiene 39 o más años, para ofrecer una inducción electiva de 39 semanas. Hay suficiente dato y evidencia. Esto es un ofrecimiento éticamente aceptable y con beneficios demostrados. Y acá vemos el tema de la obesidad. La obesidad también,
cuanto más obesa la paciente, mayor es la tasa de óbito al término, ¿no? Y sobre todo las que tienen índice de masa corporal mayor de 40, duplican el riesgo de óbito. Son factores aislados que se pueden combinar. La tasa de la alta complejidad, miren, una no FIB-ICSI tiene 2.3 por mil, 2.3 por mil, no sé dónde, en Inglaterra o en no sé dónde. Pero solo es para comparar que cuando hay una FIB-ICSI tiene, ¿cuántas veces más? 16 por mil. O sea, la alta complejidad, el FIB o ICSI, aumenta la tasa de óbitos, y eso es un factor de riesgo para continuar un embarazo más allá de las 39 semanas. Les recuerdo que hay una tendencia mundial de concentrarse en los países desarrollados. Hay una tendencia mundial de concentración de los nacimientos en las 39 semanas. Están bajando los nacimientos de las 37 y 38 semanas y están bajando los nacimientos de las 40 y 41 semanas. Se están concentrando en las 39 semanas. Eso es por impacto de este artículo de la Sociedad de Medicina Fetal, a raíz de este estudio, que demostró que la inducción del parto a las 39 semanas tiene ciertos beneficios en poblaciones normales. Pero ahora, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la tasa de óbito a las 37 semanas es 0,1, pero antes de 37 semanas, pero a las 37 semanas es 0,1 y a las 42 semanas es 3,1. O sea, a medida que avanza, estas cifras son comparativas, no son de aquí, es mucho mayor para acá, pero le digo para que vean cómo de las 37 semanas en adelante va aumentando la posibilidad de óbito. Y lógicamente, si nosotros hacemos una inducción electiva a las 39 semanas, no vamos a tener riesgo de óbito a las 40. Eso no necesita demostración. Este estudio no fue hecho para ver tasas de óbitos porque el número de participantes no daba para eso. Fue hecho para ver tasas de otros resultados perinatales. Hay que tener en cuenta que la tasa de cesáreas en las inducciones a las 39 semanas es menos de la mitad de la tasa de cesáreas cuando se hace a las 41 semanas, por un hecho muy simple, que es que el crecimiento del feto sigue ocurriendo después de las 39 semanas. Entonces, si la inducción está bien hecha, con maduración cervical y posterior inducción, y se siguen los protocolos de inducción adecuados, no hay más hipoxia, no hay más cesárea, nada de eso hay más. O sea, entonces tenemos los beneficios, pero lógicamente es con la inducción bajo los protocolos modernos de uso de oxitocina y no los clásicos. Y esta recomendación de la Sociedad de Medicina Fetal y firmado por la COC, que es razonable ofrecer inducción electiva de parto en embarazo de bajo riesgo. Pero bueno, nosotros no venimos a esto, venimos a ver qué pasa en aquellas pacientes que ya agregan algún riesgo, como el hábito de fumar, o como la FIB-ICSI, o como la obesidad o la edad. No tenemos ninguna duda que está indicado ofrecer la inducción electiva si el embarazo llegó a las 39 semanas. ¿Qué hacer cuando ya hubo un óbito con el embarazo que va progresando, con el nuevo embarazo? Y ahí hay distintas opciones, que según las guías, por ejemplo, hay interrupciones entre 37 y 39 semanas, Australia 37 semanas, Reino Unido 38, Estados Unidos 39, es un poco empírico, pero ninguna pasa de los 39 semanas. Siempre hay que recomendarlas que las circunstancias y la cuestión psicológica de la familia y de la mujer y el cuadro clínico son determinantes para optar por ofrecer la interrupción oportuna. Bueno, por supuesto que antes de las 39 semanas tenemos el problema de los términos precoces con síndromes transicionales. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, como dije hoy, el impacto de óbitos y COVID en esos países desarrollados no ha ocurrido. Mostramos lo de Inglaterra. Bueno, las muertes de los países desarrollados, la muerte fetal representa 2/3 de las muertes perinatales, pero las muertes intraparto son menos del 10%, cosa que no es así
en nuestro medio. En nuestro medio lamentablemente están todos juntos, ¿no? Tenemos que empezar a registrar muertes, como dice el ICE, de 11 muertes fuera del parto e intraparto. Son menos del 10%, ya termino. 28% de los nacidos muertos antes del parto son inexplicables en lugares donde se hace el protocolo y estudios adecuados, ¿no? Nosotros tenemos el doble o el triple de, entre comillas, óbitos inexplicables. Bueno, ya lo dije, la de las anomalías congénitas contribuyen poco, aunque algunas son evitables. Bueno. Un sistema, entonces, para terminar, es necesario un sistema de registro confiable, un protocolo de estudio del óbito para reducir las causas inexplicables, una auditoría con devolución para los pacientes y un programa de prevención del óbito. En este camino estábamos cuando lamentablemente estamos por la mitad del camino cuando este problema de COVID nos embargó. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Excelente, como siempre, sobre un tema tan difícil de abordar, que tanto problema nos da, como decía al principio, que tanto nos hace sufrir a todos, especialmente a la familia y a la paciente. Bueno, hay numerosas expresiones de felicitaciones por tu conferencia. Esto nos abre una nueva perspectiva, tenemos que tomar en cuenta para todo nuestro accionar en la ginecología, enfrentarnos a estas nuevas evidencias que vienen de otros países, pero que han demostrado que podemos en parte mitigar este problema. Voy a hacer un par de preguntas que vienen de la audiencia. Una de las preguntas es si se puede establecer cuál es la distribución de la edad gestacional y la incidencia de óbitos. No sé si eso es posible. Bueno, ahí mostré los óbitos al término. Entre el 0, a las 37 semanas ocurrían el 0,1, 0,2, y a las 40 semanas, 41, ocurrían el 3,7 o 4. O sea, hay una evolución algorítmica, digamos, un ascenso brusco de la posibilidad del óbito de las 37 semanas hasta las 42. Por eso es que digo que se está concentrando, digamos, los nacimientos, por lo menos en Estados Unidos y en los países desarrollados, hay una alta concentración de nacimientos a las 39 semanas y un aumento de la incidencia de las inducciones, de los nacimientos programados a las 39 semanas. Eso está aumentando y las conclusiones y las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Fetal de Estados Unidos creo que han sido los que han catalizado ese fenómeno. En los estudios de interrupción en las 39 semanas no se contempló la reducción del óbito, pero bueno, es una cosa de perogrullo, ¿no? Claro, perfecto. Otra pregunta que viene es si ha habido algún efecto en el aumento de óbitos debido a la disminución de la presencialidad por la pandemia. No sé si eso No hay sé yo. a nivel mundial o acá. A nivel mundial no. En Inglaterra y todo eso está estudiado. No solo no hubo un aumento de los óbitos, sino que el descenso de óbitos que llevaban ellos continuó. Pero yo no sé acá. En los países nuestros es muy distinto, ¿no? Bien. Pancho, otra pregunta. Nosotros siempre nos basamos y miramos mucho los monitoreos. Hacemos, sobre todo cerca del término o en cualquier edad gestacional, pero mayores de 30 semanas, 32 semanas, monitoreos y cardiotocogramas. Y sobre todo con la paciente cuando llega cerca del parto. ¿Cuál es la importancia de la variable humana en la lectura del monitoreo? Bueno, medio lo mencioné un poco al pasar, que si nosotros vemos los pases de guardia de mañana, y bueno, discutimos la interpretación del monitoreo. O sea, a uno le parece una cosa, a otro le parece otra. La interpretación del monitoreo tiene su variante subjetiva, que es lo que trata de solucionar la interpretación computarizada, ¿no? El algoritmo de inteligencia artificial que te dice si el monitoreo es normal o patológico.
Más allá de eso, lo que me llamó la atención de estos programas, el entrenamiento que tienen anual, aunque todo el mundo supone que le sabe leer los monitoreos, igual anualmente deben recertificar para esa función, cuando lo hacen las personas y no las computadoras. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos diferencias en los pases de guardia, como decís. Creo que se interpretan más o menos, imagínense, para interpretar este tipo de condición pre-mortem, digamos, si pudiera determinarse solo por el monitoreo. Otra pregunta es, cuando tenemos una paciente que llega de término, 39 semanas, por ejemplo, con algunas contracciones, pero no en trabajo de parto aún, y nos manifiesta una disminución de los movimientos fetales. Algo esbozaste, pero ya la debemos interrumpir, porque Bueno, lo siente menos, le ponemos una inducción. ¿Qué le hacemos previamente? los estudios son los que pienso que son los del protocolo normal, o sea, el monitoreo, la ecografía y la detección de factores de riesgo generales. Pero una vez llegado a las 39 semanas, si no hay objeción ética para interrumpir un embarazo a las 39 semanas en una paciente sana y normal, menos en una paciente que ya tiene un factor de riesgo que es la disminución de movimientos fetales. Hay estudios que dicen que la tranquilidad que da un feto que se deja de mover, se empieza a mover y luego, o sea, que se deja de mover y luego comienza a moverse, no es una falsa tranquilidad. O sea, el elemento hay que tomarlo como importante por más que haya sido unas horas que no se movió y luego comenzó a moverse. O sea, la disminución, aunque sea transitoria de movimientos fetales, debe ser aplicado el protocolo. Y si no tenemos diagnóstico y la paciente está de 39 semanas, creo que una conducta éticamente aceptable es ofrecer la interrupción del embarazo y no correr el riesgo de seguir con el embarazo para adelante. Bien. Preguntan por aquí también si Claudio, parece que pregunta, Claudio Sosa, si el cambio en el control antenatal por la OMS, pasando de 5 a 8 controles, se asocia a una reducción de muerte fetal en el tercer trimestre. Seguramente él está más capacitado que yo para responder eso. Le podríamos preguntar a él, que lo diga. Yo entiendo que no, pero veremos. No sé si A ver, está, ¿ya está Claudio? Claudio está por ahí. Sí, los protocolos lo consideran, es la respuesta de él. Ah, bueno, está bien. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas, pero realmente esta charla creo que nos ha abierto la mente a todos sobre qué cosas podemos hacer y qué tenemos que estar muy atentos para buscar. Muchas cosas son muy evidentes, pero ¿no? Las patologías previas, etc. Pero hay cosas que estas intervenciones o estas guías nos hacen pensar en que podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer, y si se aplican en forma sostenida estos protocolos, podemos lograr la disminución de este flagelo, digamos, que es de esto que siempre nos tiene mal. Y tener en cuenta de ofrecer a la paciente, sobre todo mayor de 35 años, con tos o con algún factor de riesgo, la interrupción del embarazo a las 39 semanas, realmente es algo que nos abre una buena perspectiva. Simplemente, acá se pregunta también si esto no contribuiría a aumentar las cesáreas, ya creo que lo dijiste, Sí, lo expliqué. en ese grupo que se induce a las 39 semanas. Creo que lo que aclaraste y creo que lo reafirmes, que la correcta inducción del trabajo de parto, maduración del cuello, inducción,
es la clave para que no aumente la cesárea, pero me gustaría que lo dijeras tú. Aún con una correcta inducción, si nosotros comparamos la inducción de las 41 semanas de las 39, la tasa de cesárea es 2,5 veces más a las 41 semanas, porque los fetos siguen creciendo. 39, 40, 41. Crecen 15 días más, son más grandes. Entonces, la tasa de cesárea con una inducción correctamente hecha a las 39 semanas, por supuesto con los protocolos y todo lo demás, es relativamente baja. No aumenta la tasa de cesárea comparado con partos normales. Y la reduce comparado con los partos de las inducciones de las 41 semanas a menos de la mitad. Perfecto, es una estrategia que hay que ofrecerse a las mujeres. Ya alguna me ha preguntado a mí, si no se podía inducir a esa edad Sí. gestacional. Lo que pasa es que es inaplicable una estrategia de interrumpir todos los embarazos a las 39 semanas porque es una locura, pero individualmente, salvo que exista un factor de riesgo como los que mencionamos, ahí está indicado. Pero en pacientes normales es poco aplicable que se pongan inducciones todas a las 39 semanas, pero sí es éticamente aceptado, según la Sociedad de Medicina Fetal de Estados Unidos, ofrecer. Pero acá no estamos viendo el ofrecimiento de una paciente normal, estamos viendo ofrecerle una inducción a las 39 semanas a pacientes con factores de riesgo de óbito. Puede ser un feto chico, puede ser una preeclampsia, puede ser las cosas que ya conocemos, o puede ser los factores de riesgo que no tomamos habitualmente en cuenta, como son la FIV-ICSI, la obesidad, o puede ser la edad materna y el hábito de fumar, que son 4 factores que lo que nosotros pusimos en ese editorial de la Sociedad de Ginecología, que normalmente no los consideramos como factor de riesgo y lo son. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, creo que ha sido una nueva jornada muy esclarecedora sobre esta temática y bueno, los invitamos a todos a seguir participando, a hacerse socios de la Sociedad de Ginecología y a seguir participando en las próximas jornadas, en las próximas charlas que tenemos este mes. Bueno, nos despedimos acá. Gracias, Pancho. Gracias al Laboratorio Urufarma también por la oportunidad que nos da para estar aquí todos juntos y poder continuar con estas jornadas de educación médica continua. Me despido. Bueno, Gracias, Pancho. Chao. no, gracias a ustedes. Gracias a todos.